Buenas tardes, hermanos y hermanas. Los saludo en el amor del Señor. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Espero que se encuentren bien. Vamos a reunirnos alrededor de la palabra del Señor. Vamos a continuar meditando en ella. Y vamos primeramente a pedirle al Señor que nos ayude a venir en una disposición correcta, ¿ya? Hermano Pedro mencionaba hace un momento de que quizás cada uno de nosotros llegaba diferente a este lugar, quizás con algunas tristezas en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a aprovechar este tiempo, ¿ya? A alimentarnos de buena manera de la palabra del Señor, a meditar en nuestros caminos y a salir de este lugar enviados a lo que el Señor nos ha llamado a hacer el resto de la semana. Así que vamos a encomendar nuestros corazones a Dios en este tiempo. Les invito a inclinar sus rostros y oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque podemos estar juntos, porque tenemos tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, Señor. Reconocemos, Señor, lo buenos que somos en no escucharte, en resistirnos a tu palabra, en distraernos, en olvidarnos, Señor. Y es por eso que venimos delante tuyo, primeramente en dependencia a ti, rogando por misericordia, para que tú por pura gracia obres en nuestros corazones, en nuestras mentes en este tiempo, que tu palabra, Señor, pueda ser atesorada en nuestro interior, que tu Santo Espíritu sea dándole vida, Señor, y que pueda dar fruto en nuestra vida, Señor, para que podamos bendecir a nuestras familias, Señor, podamos ser de bendición para nuestros vecinos, seamos de bendición en el trabajo, Padre, y a donde tú quieras que nos quieras llevar, Señor, que ese fruto sea agradable delante tuyo, Señor, y que pueda impactar las vidas de los demás para honra y gloria tuya. Te lo rogamos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Un pastor escocés, en el año como en 1800, contaba la siguiente historia, que cuando la leí me gustó harto y quise traérselas. Este pastor en un sermón invitaba a la congregación a imaginarse viviendo en una casa. Y quiero que partamos este sermón imaginándonos eso. Imagínense que viven en una casa, en su casa, y que un día llega Dios a su casa con el compromiso de hacer una remodelación en la casa, una reconstrucción en la casa. Ustedes están en su casa y un día llega Dios y llega para remodelar la casa. Al principio ustedes comienzan a ver lo que está haciendo Dios y comienzan les hace sentido lo que está haciendo el Señor. Dios comienza a arreglar la gotera que había en el techo y decía, bueno, sí, eso estaba malo, había que repararlo. Va a la cocina y ese lavaplato que se estaba filtrando, él lo arregla, lo remodela, lo deja impecable. Usted ve lo que hace Dios y usted sabía que eran tareas necesarias, eran cosas que sí o sí se tenían que hacer y no le sorprende mucho lo que está haciendo Dios. Pero de repente, Dios comienza a destrozar la casa. Comienza a destrozarla de una manera terrible, comienza a botar muros de forma dolorosa, en formas en que a usted no le parece tener sentido lo que Dios está haciendo con su amada casa. ¿Qué pretende este Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? La explicación es que Dios está decorando, remodelando, reconstruyendo una casa muy diferente a la casa que usted tenía en su mente. Usted imaginaba que Dios iba a venir, iba a hacer un par de reparaciones, iba a dejar una cabañita sencilla, una casa más o menos decente, pero Él viene y comienza a ampliar, ¿cierto?, ciertas habitaciones, a hacer más baños, hacer un patio hermoso, hace todo un segundo piso. Se da cuenta que Él no viene a hacer simplemente una casita más o menos decente, sino que Él está construyendo un palacio, porque Él quiere habitar allí. Y hace algo completamente diferente a lo que lo que tenía pensado. Me gusta esta historia porque de cierta manera nos ayuda un poquito a entender cómo Dios opera en nuestra vida, cómo obra a través de circunstancias, personas, para tratar con nosotros o con nuestra casa, para reconstruirnos,
para remodelarnos y para hacer cosas que quizás nosotros no tenemos en mente. Y en específico hoy día me gustaría meditar en la parte en donde Dios rompe esos muros. En la parte en donde pareciera que Dios está destruyendo la casa. En esa parte en particular. Y es que Dios muchas veces en nuestras vidas nos quita aquello en lo cual estamos poniendo nuestra confianza para hacer algo mucho mejor, para que confiemos en Él. Y vamos a meditar en esa verdad, en el hecho de que Dios muchas veces nos quita, interviene en nuestras vidas, nos quita algo para que podamos crecer, para que podamos aprender. Y para eso vamos a seguir meditando, ¿cierto? Aprendiendo, conociendo el libro de Isaías. Así que les quiero invitar a abrir sus Biblias en este libro. Y ya estamos llegando al final. No, estamos en el capítulo 3 recién, mis hermanos. Veíamos que son 66 capítulos. Tenemos una larga misión por delante. Pero nos vamos a tomar nuestro tiempo, así como lo hicimos con Deuteronomio, ¿cierto? Fueron 3 años y algo. Así vamos a ir avanzando de a poco con este libro. Isaías capítulo 3. Capítulo 3. Entonces, solamente para que podamos refrescar un poco y entendamos dónde estamos situados en este libro. Se recuerdan que en el capítulo 2, en los primeros versículos del capítulo 2, el Señor nos muestra lo que quería hacer con Judá y Jerusalén. Nos plantea una ciudad hermosa, ¿cierto?, en donde todas las naciones vienen a la ciudad y son bendecidas por la presencia de Dios y la palabra de Dios y la ley de Dios está en la ciudad y sale de la ciudad. Como el ideal de Dios hablábamos, lo que Dios quiere hacer. Isaías 2, versículos 2 al 4. Y veíamos cómo esta verdadera relación que tenía el pueblo con su Dios afectaba profundamente la sociedad. Tener una relación con el Señor afectaba las áreas de la vida. Veíamos la paz, precisamente, ¿cierto?, en ese periodo de tiempo que se iba a disfrutar debido al reinado y el gobierno del Señor. Y luego de esa visión, ¿cierto?, de ese ideal, del versículo 5 en adelante, sigue hablando acerca de, bueno, ese es el ideal, veamos la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en el corazón del pueblo? A lo largo del capítulo 2 estuvimos viendo que el gran problema que tenía el pueblo era esta altivez, este orgullo, esta soberbia de la cual se habló en el capítulo 2. Y al tener ese corazón corrompido, ese corazón que se resistía a Dios, se rebelaba en contra de Dios, eso estaba teniendo consecuencias en la sociedad. Y Dios iba a tratar con el pueblo. Y en esa misma línea vamos a continuar en el capítulo 3, en donde el Señor asegura que va a venir un juicio hacia este pueblo para tratar con su corazón, y en este juicio Dios va a quitar ciertas cosas para tratar con el corazón del pueblo. Dios va a quitar ciertas cosas del pueblo para tratar con su corazón y para que el pueblo pueda confiar en el Señor, ¿ya? Esa palabra quitar va a ser importante en este texto. Y antes de dar lectura al texto, quiero explicar un poquito cuáles van a ser los puntos que vamos a abordar o la ruta. Un pequeño mapa porque hoy quizás corremos el riesgo de perdernos a mitad del camino, ¿ya? Hoy día en particular. Así que yo les voy a de inmediato proponer cuál va a ser la ruta que vamos a seguir, ¿ya? Porque vamos a leer todo este capítulo 3. Es difícil separarlo, ¿ya? Todo este capítulo 3, ¿ya? Y la ruta va a ser la siguiente. El capítulo en la primera parte nos va a indicar que Dios va a quitar algo al pueblo para tratar con su corazón. Dios va a quitar una cosa para tratar con su corazón. Y este capítulo 3 tiene una particularidad que está como en una estructura como de un sándwich, ¿ya? Entonces como el pan de arriba sería Dios obrando en su pueblo al quitar algo. Y en la tercera parte, en la última parte, nuevamente aparece Jehová quitando otra cosa del pueblo para tratar con su corazón, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que quita a Dios, qué puede quitar el Señor para tratar con el corazón al principio y al final. Y normalmente con este tipo de estructuras en la palabra, lo que está en el centro es bastante explicativo, muy importante. Es una forma de escritura que buscaba enfatizar una verdad central, ¿ya? Y en el centro del pasaje vamos a encontrar a este Dios que nos explica un poco por qué está quitando estas cosas, ¿ya? Y quizás
incluso lo podemos intuir porque lo hemos estado hablando, ¿ya? Pero esa es la estructura del texto y es maravilloso. Es maravilloso darse cuenta que está escrito de esa forma y que intenta enfatizar ciertos aspectos. Y al saberlo, vamos a leer y quizás nos va a ser más útil para entender, va a dar más claridad, ¿ya? Así que el título del sermón, el título es Cuando Dios quita para tu bien. Cuando Dios quita para tu bien. Y voy a estar dando lectura a todo el capítulo 3, ¿ya? Incluso el capítulo 4, versículo 1, que en sus Biblias bien está la división de que pertenece como a la porción del capítulo 3, ¿ya? Y la palabra del Señor dice así: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras manos. ¿Qué pensáis vosotros, que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeres de las narices, las ropas de gala, los mantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán en espada y tu fuerza en la tierra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Entonces vamos a comenzar a revisar el texto y vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo, de qué manera va a traer juicio sobre esta nación rebelde, de qué forma va a tratar con el corazón de este pueblo. Y lo primero que podemos encontrar es que Dios va a quitar algo. Y entre esas cosas que va a quitar, lo primero que podemos encontrar es que va a quitar el liderazgo humano en el cual estos hombres estaban confiando. Para tratar con el corazón del hombre, Dios iba a quitar el liderazgo humano en que el hombre estaba confiando. El texto parte con una palabra muy importante. Está al principio del versículo 1. Esa palabra es un porque. Ahí en nuestras Biblias. Es un porque. Está haciendo una relación, ¿cierto?, con lo que aprendimos la semana pasada. Leamos un momento el versículo 22. ¿Qué es lo que está explicando el capítulo 3? Dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Les dijo: dejen de poner su confianza en el hombre.
Así terminaba la porción. El capítulo 3 comienza, ¿por qué? ¿Por qué deben dejar de poner su confianza en el hombre? Porque Dios va a quitar aquello en lo cual estamos poniendo nuestra confianza. Dios va a quitar todo lo que estaba separando al pueblo de Dios. Dios iba a tratar con eso, para que este pueblo pudiera lograr disfrutar de confiar en Dios y de la gloria y la majestad de Dios en plenitud. De hecho, todo el texto va avanzando de a poco hasta el capítulo 4, versículos 2 al 6, en donde se ve eso. Un pueblo restaurado, un pueblo hermoso, un pueblo disfrutando de la gloria y la majestad de Dios. Pero para eso Dios debe tratar con el corazón del pueblo. Y particularmente aquí dice que va a quitar. Se va a quitar al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Parte hablando, probablemente se entiende de que unos años después de Isaías iba a venir, ¿cierto?, un sitio de la ciudad y un posterior exilio, una deportación. Un juicio que el Señor iba a permitir, que iba a venir sobre Judá para tratar con el corazón de estos israelitas. Isaías está anunciando eso. Y en ese tiempo de tanta crisis, Dios no les iba a permitir tener un buen liderazgo para tratar con sus corazones. Privaría a Jerusalén y a Judá del liderazgo humano. Es interesante que aquí dice que explícitamente que el Señor, Jehová de los ejércitos, este Dios trascendente que está sobre todo, interviene en la historia humana. Y Él se encarga de quitar reyes y ponerlos. Él está allí. Él es el soberano del universo, pero también Él gobierna sobre ese tipo de detalles. Dios sería el que quitaría a estos hombres, Dios sería el que permitiera que otros hombres fueran nombrados. Y la lista que aparece en los primeros versículos es bastante extensa. Dice, va a quitar gente que se dedicaba al ámbito militar, a líderes de clanes, a personal religioso, asesores políticos. Todos serán quitados porque este pueblo estaba confiando en el hombre. Recuerden ese porqué, es importante. Porque el pueblo estaba buscando, ¿cierto?, que en estas personas fueran sus salvadoras, aquellas personas dignas de toda confianza que nos van a asegurar la protección para nosotros, el sustento para nosotros. Dios, para tratar con eso que estaba ocupando un lugar inadecuado en el corazón del pueblo, los quitaría. Y el texto de cierta manera nos propone que al tratar con eso vendría una especie como de colapso en el pueblo. El versículo 5, de hecho, nos dice, y el pueblo, cuando este liderazgo es quitado, se hará violencia unos con otros. Cuando estos salvadores o estos líderes no estuvieran, cuando estos salvadores y líderes fallaran, la nación se vería profundamente afectada. Porque estos hombres, lo más probable, estaban teniendo un lugar equivocado en el corazón de las personas. Poner la confianza en el hombre. El pueblo se vería afectado en sus relaciones personales, dice. La sociedad se iba a dividir, el versículo 5 nos propone eso. Como que las brechas generacionales se iban a ampliar. Los más adultos, ¿cierto?, no iban a estar en unidad con los más jóvenes. El villano, incluso las personas que debieran ser despreciadas, iban a tomar iniciativas contra los nobles. Y esto que aparece acá, esta como rebeldía o esta como agitación social, el texto nos propone que no es producto del azar. Dice, el pueblo está en rebeldía con Dios, intenta poner su confianza en el hombre y eso trae consecuencias. La confianza en el hombre trae divisiones. La confianza en el hombre nos lleva a tomar incluso decisiones apresuradas. Dice que ante esta desesperación de no tener una figura en la cual poner su confianza, una figura que los lidere en diferentes aspectos, el pueblo iba a intentar buscar a cualquier persona que tuviera como decimos aquí en Chile, como pinta de líder, ¿cierto? Es decir, bueno, ahí el versículo 6 dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano en la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido. Es como, bueno, tú tienes un manto, tú tienes apariencia de que puedes liderarnos, ven para acá y lidéranos.
Hay una desesperación por poner la confianza en alguien. Y estas decisiones apresuradas se nos plantean que no eran buenas decisiones. Se nos dice, bueno, están eligiendo al primero que toman, y de hecho ni siquiera esa persona quiere tomar el liderazgo. Se plantea ahí en el versículo 7. Cuando ponemos nuestra confianza en hombres y estamos poniendo toda nuestra esperanza, nuestra seguridad, la protección en alguien, y ese alguien nos falla, aquí hay una tentación de apresurarse a elegir otra persona y elegir mal, por estar buscando eso en el lugar inadecuado. Para tratar con el corazón del pueblo, Dios quitaría el liderazgo humano para que el pueblo aprendiera a confiar en Dios. Este principio, o lo que aparece acá, uno lo podría aplicar como en diferentes áreas de la vida. Quizás lo primero que se puede venir a la mente es en un sentido como liderazgo político de nuestra nación. Nos lleva a examinar un poquito nuestro corazón en cuanto a dónde esperamos que encontrar verdadera seguridad, protección, esperanza. En un cambio de liderazgo, en el liderazgo que está actual, o en el liderazgo que estaba antes, o en el liderazgo que está por venir, o en Dios. Es interesante que, como sin darnos cuenta, muchas veces creemos que ciertas personas en autoridad podrían lograr finalmente salvarnos. ¿Y qué pasa cuando esa persona sale del cargo? O cuando no sale la que queremos. Normalmente nuestro corazón despierta. Nos amargamos, o nos burlamos, o nos peleamos. Como el pueblo cuando quedó sin liderazgo, se dividió. Y es que esos dos hombres estaban ocupando un lugar inadecuado en nuestro corazón. La forma en que nosotros pensamos acerca de nuestros líderes, en todo orden de cosas, dice algo acerca de nuestro corazón. Pensemos un momento, ¿qué sucedería si es que Dios decidiera quitarnos a esos hombres? ¿O qué sucedería si permite que se mantengan en sus cargos mucho tiempo más? ¿Qué sucedería si esos hombres fallaran? ¿Qué saldría de nuestro corazón? Temor, ansiedad, alegría, gozo porque fallaron. Está diciendo algo con respecto a qué está sucediendo en nuestro corazón en relación a la confianza en el hombre. Porque es muy fácil que ciertos hombres se conviertan en un sustituto de Dios en nuestros corazones. Dios aquí interviene en la nación para tratar con su corazón, especialmente en cuanto a la relación con estos hombres. Y Dios no quita a estas personas de manera arbitraria, sino que del versículo 8 en adelante, y aquí comienza la porción central, ¿cierto? Se nos presenta un Dios gigantesco, pero ya no como se nos presentaba anteriormente, este Dios exaltado simplemente, sino que se nos presenta como un juez. Nos dice, bueno, Dios quiere tratar con el corazón de su pueblo, por lo que se levanta como un juez justo que va a tratar con el pecado de los suyos. Porque Dios tiene todo el derecho a hacerlo. Dios tiene todo el derecho a despojar del corazón de su pueblo esas falsas seguridades, esas falsas esperanzas. Dios tiene todo el derecho de hacerlo. Y eso es lo que va a hacer con su pueblo. Va a quitar a estas personas y va a quitar otra cosa al final para poder tratar con el pecado del hombre. Versículo 8 dice, pues arruinada está Jerusalén. Hay otra palabra importante. Pues estaban confiando en el hombre, por lo que Dios trata quitando estas cosas que estaban en el corazón del pueblo, porque pues estaba arruinada la nación, el pueblo, Judá había caído, y porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Aquí explícitamente se nos dice la causa. ¿Por qué Dios haría eso?
De hecho, hablaba cuando daba la lista de líderes, como que estaba todo mezclado. Habían como adivinos, ¿cierto? Pero también hablaba como hombres de guerra, hombres valientes, hombres de respeto, decía. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios intervendría y quitaría incluso como cosas buenas a nuestros ojos? Porque quería tratar con el pecado del pueblo. Porque necesitaba tratar con el pecado del pueblo a causa del estado de la nación. Lo que decían con sus labios, con su lengua, dice, y sus obras, a causa de la hostilidad hacia Dios, a desafiar su gloriosa presencia. Esa es la causa que nos presenta el texto. El pecado del pueblo era evidente, tan evidente que el versículo 8 dice que irritaba los ojos de la majestad de Dios. Es fabuloso como lo traduce la Reina Valera, lo traduce de manera textual. Eso dice textualmente allí. Irritar los ojos de su majestad. Dios quería tratar con este pueblo porque este pueblo no quería que los ojos de Dios estuvieran en toda su vida. Probablemente el pueblo sí quería protección. Probablemente el pueblo sí quería seguridad. Pero lo que no quería el pueblo es que los ojos de Dios estuvieran todo el tiempo sobre su pueblo, viendo lo que hacía en todo momento. El hecho es que aquí se nos dice que Dios lo sabe todo. Y las cosas que decimos con nuestros labios, la lengua dice allí, o con las obras, lo hacemos todo delante de Dios, delante de sus ojos. Y cuando el pueblo pecó delante de los ojos de Dios y irritó los ojos de su gloria, de su belleza. Porque cuando pecamos, siempre pecamos delante y contra Dios. Porque cuando pecamos, siempre pecamos en contra de la santidad de Dios. Porque cuando pecamos siempre en contra de la norma y el perfecto estándar de Dios. Porque cuando pecamos, siempre pecamos delante de su presencia, ante sus ojos. Y este pecado, dice, para el pueblo, le pagaría mal. Dice literalmente allí, dice, amontonaron mal para sí, versículo 9. Es como si Dios dijera, casi no tengo nada especial que hacer con el pueblo, solamente lo que tengo que hacer es dejarlos en paz. Y que el mal que hicieron les llegue. Como permitirles y abandonarlos a ese mal. Eso es lo que están haciendo cuando pecan, simplemente amontonando mal para sí mismos. Y este Dios que es justo va a tratar justamente a su pueblo. Versículo 10. Se decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El texto es bastante sencillo de entender, bastante explícito. Dice, bueno, si delante de Dios hay un justo, si hay delante de Dios hay alguien que esté en paz para con Dios y comprometido a vivir en rectitud delante de Dios, bueno, va a comer de un buen fruto. No dice el texto que va a tener inmunidad ante las tribulaciones y los problemas de este mundo, pero es genial que diga, y es glorioso que diga que le va a ir bien. Como lo que decía el salmista en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es eso, es el bien. Ser declarado justo delante de Dios es el bien para nuestras vidas. Estar en paz para con Dios es el bien para nuestras vidas. Por otro lado, el impío, el que hace mal, se le pagará así. De este lado de la eternidad, los impíos pueden aparentemente prosperar. El salmista en el Salmo 73 y en el Salmo 37 se lo cuestionan. ¿Por qué, Señor, prosperan los impíos? Aquí ya habla acerca de la perfecta justicia de Dios y nos llama a quizás no mirar solo a corto plazo, sino que a la luz de la eternidad. Este es el destino.
el bien y el mal, comer del fruto de esa vida. Yo leía este texto y pensaba en cierto sentido en que muchas personas que no creen en Dios viven de esta manera, o intentan vivir de acuerdo a lo que dice al principio como de justicia retributiva que aparece acá. Este principio que nos dice, bueno, si haces bien, te va a ir bien. Y todo el tiempo está lleno de personas, no solamente que hoy día domingo se están congregando en estos lugares, sino que están en sus casas, haciendo su vida, que están convencidos de que si hacen bien, les irá bien, y si hacen mal, les irá mal. Es interesante meditar en qué hace la diferencia entonces en el cristianismo. ¿Qué hace la diferencia para con nosotros? Quizás estoy viviendo de acuerdo a esa ley impersonal, esa ley del universo que promete recompensarme o castigarme inmediatamente de acuerdo a lo que yo pueda hacer. Una causa y efecto de manera automática. Estoy esforzándome simplemente por llevar una vida relativamente bien para que se me devuelva quizás mañana, ojalá. El famoso karma. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. De hecho, aquí de inmediato nos propone que esto no es una ley impersonal, sino que nos propone un legislador, un Dios personal, que juzga con justicia perfecta conforme a su carácter, conforme a su norma. No conforme a una norma abstracta, conforme a lo que yo creo que es hacer el bien y por lo tanto me voy a esforzar de acuerdo a eso, sino que Dios se nos presenta como un Dios personal que va a juzgar de acuerdo a su carácter. Y de hecho la Biblia es más dura aún, que nos asegura de que nadie de nosotros, si es que esa ley impersonal funcionara de esa forma, ninguno de nosotros se nos devolvería bien, porque no hay justo ni aun uno. Si es que lleváramos como la idea del karma hasta el extremo, invitamos a las personas a pensar no solamente en lo que hacen con sus manos, sino con lo que dicen, con lo que piensan, con lo que sienten. El mal nos perseguiría todo el tiempo. Pero Dios, en su misericordia, manda un abogado, manda un sustituto, para que seamos declarados justos por Él. Para que cuando Él nos vea una justicia perfecta presentada por Cristo. Es por eso que necesitamos a Jesús, para ser justificados, para que nosotros veamos esto y en la palabra del Señor nos podamos reconocer como eso, como justos, pero no por nuestra justicia propia, sino por descansando en la perfecta justicia de Cristo. Y es que el karma no tiene la alternativa del perdón, de la gracia, no tiene a Cristo Jesús, el glorioso Salvador. Entonces, Dios se presenta aquí como este juez que va a juzgar y hay una certeza de juicio que va a venir sobre este pueblo para tratar con sus corazones. Versículo 12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No sé si notan el lenguaje ahí que está ocupando Dios. Es un lenguaje amoroso. Pueblo mío, miren cómo están. Es mi pueblo, es precioso para Dios. Dios está indignado por la situación de los suyos y va a tratar con ellos para hacer justicia. Está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. Versículo 13. Interesante ahí que es una imagen de un tribunal, comienza a ocupar mucho lenguaje como legal, y es como si Dios entrara a un tribunal para, ¿cierto?, juzgar, y cambia un poco la idea de que Dios no viene acá como un arrebato de cólera desenfrenada, ¿cierto?, para traer juicio, sino que será controlado y es capaz de distinguir, separando al justo del malvado y dando a cada uno lo que merece. Pero es un juez. Es un juez. Y tenemos que entenderlo así.
nuestro corazón se resiste a esa idea. Se resiste a la idea que Dios tenga una norma, que hable de rectitud, que hable de justicia. Nos gusta pensar en un Dios que nos acompaña, pero no un Dios que quizás litiga y sentencia, como aparece ahí en los términos de la palabra de Dios. Isaías 3:13 describe un Dios que activamente se levanta para litigar y para juzgar a sus pueblos. No es un Dios pasivo ni distante, sino que un Dios que interviene y que trata con los corazones de las personas. Y es que si es que Dios es bueno, es santo y es justo, esperamos que trate con el mal. Esperamos que trate con el pecado. Si Dios es bueno, es santo y es justo, esperamos que trate con el pecado. Esperamos que trate con la maldad. Y miramos nuestro corazón y digo, necesito un Salvador. Delante del carácter de nuestro Dios. Isaías estaba convencidísimo de eso. Necesitaba ese carbón encendido que tocara sus labios. Hasta ahora, en esta parte del texto, Isaías muestra esta falsa confianza de la nación en sus líderes y el trato de Dios para con la nación, en la primera parte, porque Dios es un juez y va a tratar con su pueblo. Y del versículo 16 en adelante, en esta última parte, Dios se presenta quitando otra cosa más. Y no sé si le llamó la atención lo que quita el Señor y lo que hace. Es muy llamativo lo que hace en esta última parte del texto, del versículo 16 en adelante. Dios, si quisiéramos ponerle una frase, de cierta manera Dios quita la apariencia o la hermosura en la que el orgullo confía. Dios trata como con la apariencia o con la hermosura, porque el corazón humano tiende a poner su confianza en esas cosas. Dice aquí, y aparece otro quizás como personaje en el texto, en el versículo 16, que son las hijas de Sión. Las hijas de Sión. Y Dios condena, lo mismo que condena al pueblo en general. El corazón, ¿se recuerdan? Como la raíz del problema. Estas hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Está condenando un espíritu arrogante, soberbio, orgulloso de estas mujeres. Se ensoberbecen, se ensimisman, se aman, se consideran mejor las demás. Es como si estuvieran danzando, como llamando la atención, ¿cierto? Poniéndose ahí. Quieren ser vistas, quieren ser amadas, quieren ser contempladas, quieren ser exaltadas. Hijas de Sión. Algunos han dicho este texto de tal palo, tal astilla. El pueblo era así, Sión era así, estaba en esa condición. Sus hijas presentaban esa misma condición, orgullosas. Dios trataría con ellas, dice, desnudaría sus frentes, traería un castigo, un juicio. Y el versículo 18 explícitamente menciona el mismo término con el cual comienza el capítulo, y este quitará. Dios va a quitar algo para tratar con su pueblo. Dios va a quitar algo en medio de la nación. Probablemente esto en el corto plazo de los tiempos de Isaías primeramente tenía que ver con este exilio que iba a venir, ¿cierto? En donde las mujeres iban a padecer, iban a tener escasez, enfermedades, iban a ser humilladas y todo lo que iba a implicar ese periodo de juicio. El versículo 18 en adelante hasta el versículo 23 hay una amplia descripción de todo lo que Dios quitaría. Todas estas cosas que probablemente estaban destinadas para llamar la atención, al igual que esa postura, ese porte, esos movimientos, son accesorios o son adornos. Las mujeres de Judá al parecer estaban obsesionadas con el lujo, con la apariencia, con los atavíos, con los accesorios. Dedicaban mucho tiempo a su apariencia y a su imagen. Un comentarista decía, al parecer había buenos centros comerciales en Jerusalén, con la cantidad de cosas que hay. La descripción es tan amplia que ni siquiera hay certeza de qué significa cada uno de estos accesorios, porque son muchos. Ni siquiera hay tanta certeza, si es un esfuerzo por intentar traducirlo para que entendamos qué tipo de accesorios se refiere. Pero todo esto eran formas externas simplemente de responder a un intercambio de la gloria de Dios
por la gloria personal, por intentar mostrar cierto resplandor, cierta hermosura, cierta belleza que Dios quita para tratar con los suyos. Dios termina quitando toda gloria humana para que solo permanezca, capítulo 4, la gloria de Dios. Y vamos allá, la próxima semana vamos allá, la gloria de Dios. Bajo ese lente se entiende todo lo que está haciendo Dios acá. Y es interesante que tenemos que entender que no condena aquí necesariamente el estilo de vida de ocupar simplemente estos accesorios. El primer versículo de la porción quedaba en claro que es su arrogancia y su orgullo la raíz del problema, pero que se manifestaba externamente a través de sus apariencias. Se sentían más confiadas, más grandes, más hermosas, más valiosas en base a lo que podían tener, en base a lo que podían ponerse. La palabra de Dios es clara con respecto a qué es verdadera belleza. Y no se menciona ninguna de estas cosas cuando la Biblia habla acerca de la verdadera belleza. En un carácter gobernado por el Espíritu Santo, en la modestia, en la piedad, en un espíritu apacible, tierno. Asuntos que son verdaderamente preciosos delante de Dios, dice 1 de Pedro 3:4. Precioso. Eso es verdadera belleza, es hermoso. Y es hermoso porque es la gloria de Dios, el carácter de Dios, transformando el carácter humano y manifestándose por medio de los hombres. Eso es glorioso, eso es resplandeciente, eso es maravilloso, porque eso glorifica al Creador. Eso es un reflejo de quién es Dios. Eso es verdadera belleza. Ahora, el principio de la belleza podríamos extenderlo, porque quizás muchos de nosotros no me preocupa mucho la belleza. Pero el principio que aparece acá, Dios quitando esta belleza, esta hermosura o esta apariencia, podríamos extenderlo para ver que muchas veces quizás no nos estamos preocupando necesariamente por la hermosura física, pero en cierto sentido nuestro corazón tiende a preocuparse mucho por tener una apariencia, por tener una pequeña máscara, por dar cierta impresión. Eso le gusta a nuestro corazón, ya sea con la belleza física, como digo, o simplemente con mostrar cierto tipo de vida, protegerse, no mostrar lo que hay detrás. Una apariencia en la cual podemos llegar a confiar. Es como aquella famosa historia que a veces se menciona en política, sobre todo de las aldeas de Potemkin. En el año 1700, alrededor de 1700, hubo en Rusia un ministro que servía a la emperatriz Catalina II de Rusia. A este ministro la emperatriz le encomendó conquistar, colonizar ciertas tierras. Y el ministro lo hizo bien. Las tierras fueron anexadas para Rusia. Sin embargo, el ministro Grigori Potemkin, por ahí viene el apellido, cuando anexó estas tierras se dio cuenta que las tierras no servían para nada. Eran lugares despoblados, sumamente pobres, mal desarrollados. Hicieron toda una campaña para colonizar esto y no servía para nada lo que había anexado Rusia. Se cuenta la leyenda que este ministro estaba un poco enamorado de la emperatriz Catalina. Se le ocurrió la brillante idea de invitarla a recorrer las tierras anexadas en una embarcación en un río. Y el ministro Grigori mandó, antes que viniera la emperatriz, a construir a lo largo del río fachadas de aldeas hermosas, preciosas, maravillosas. A la orilla del río estaba lleno de fachadas de pueblos sumamente desarrollados, prósperos. Y de esa manera el ministro le mostró a la emperatriz lo que había conquistado, lo que había hecho, escondiendo la pobre realidad que había detrás. Ese es nuestro corazón. Somos eso nosotros todo el tiempo. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es que delante de Dios Él sabe la realidad, Él conoce la realidad e incluso está dispuesto a desmantelar
cualquier fachada, cualquier apariencia para tratar con el corazón de los suyos. Dios no se deja impresionar por las fachadas, por toda esta lista de accesorios, por la hermosura externa, por la apariencia de piedad. Dios nos impresiona por eso. Él ve la realidad e incluso está dispuesto a exponerla para que así seamos tratados, para que nuestro corazón sea tratado, para que nos demos cuenta qué es lo que hay realmente detrás del maquillaje, de la fachada. Toda gloria humana, Dios la hace caer, para que solo su gloria resplandezca y nos demos cuenta de lo que es realmente verdadero. El texto termina, el versículo 25, 26 y 27. Recuerden que Dios quitó a los líderes, estabilidad, belleza, prestigio, y termina con un pequeño resumen de eso. Versículo 25. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. El capítulo concluye con un tono como lúgubre. Trató con este pueblo orgulloso y autosuficiente, por lo que terminaron con varones cayendo a espada, con un pueblo de luto y con mujeres abandonadas, para que el pueblo se dé cuenta de la realidad. Dios quitando para dar algo mucho mejor. Capítulo 4, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y mi hermano, hermana, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos tiene que quitar para que al fin nos demos cuenta que lo más valioso es su gloria y darle a conocer a Él? Que el Señor nos sea ayudando. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque podemos contemplar tu gloria por medio de tu palabra. Y a través de esta contemplación somos transformados a la imagen de Cristo para poder reflejar al mundo esa belleza de mejor forma. Oh Señor, te pedimos que hagas lo necesario en nuestras vidas, en nuestros corazones, para experimentar ese bien. Y si ese bien es que nos quites cosas para que tu gloria, la percepción que tenemos de nuestro interior, de quién eres tú, crezca, que así sea, Señor, para honra y gloria tuya. Te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.